Buenas, ¿cómo les va? Hoy vengo a hablar de la trampa del pensamiento positivo. ¿Cómo puede ser que el pensamiento positivo sea una trampa? Si a mí siempre me dijeron que era bueno pensar positivo. Bueno, voy a tratar de explicarlo en un video que no se haga demasiado largo, así que ya empiezo. Pensar positivo puede ser muy bueno. Cambiar nuestro enfoque sobre las cosas puede hacer que nuestros sentimientos cambien y, por lo tanto, nuestra calidad de vida cambie o mejore. Como ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Sí, es importante. Sin embargo, se suele caer en varias trampas. Sobre todo cuando uno está en una situación límite o en una situación particularmente molesta, que llevan a pensar que uno es una persona positiva cuando en realidad no lo es. Uno puede llegar a creer que está pensando en positivo cuando lo que en realidad está haciendo es algo completamente distinto. Y es una trampa peligrosa. Lo que pasa es que cuando uno está en una situación límite o teniendo una respuesta emocional particularmente negativa a algo, suelen aparecer los iluminados de turno. Por ejemplo, uno va a contarle a una persona que está triste o desolado o con ansiedad porque, no sé, ponele que recién te hicieron una punción y estás esperando el resultado. Es lógico que estés triste o ansioso o tengas miedo, pero lo que no tenías en cuenta antes de ir con esta persona a contarle es que esta persona era un mini Buda. Esta persona la tenía re clara de la vida y de todo. Y esta persona lo que hace es ofrecerse en su magnánima iluminación una perspectiva más amplia para que te sientas mejor. Entonces esta persona te puede llegar a decir algo como: pero no te pongas tan mal por tan poca cosa. Vos pensá que hay nenes de 2 años que se mueren de cáncer. O pensá que hay gente en África que no tiene para comer. O sea, lo que te está pasando a vos no es nada comparado con todas las cosas horribles que pasan en el mundo. Muy bien, Mini Buda, muchas gracias. Instantáneamente empiezo a tener una sonrisa y decirle: tenés razón, Mini Buda, gracias por hacerme ver una perspectiva más amplia y no preocuparme tanto por mis problemas. El Mini Buda se va pensando que hizo un gran bien en el universo, pero uno se queda sintiéndose mal por su problema, porque es lógico que uno tenga miedo cuando tiene un problema o que se sienta como se sienta, sintiéndose mal por los nenes de 2 años que se mueren de cáncer, por la gente en África que no tiene para tomar agua, o en el Chaco, lo que sea, por todas las cosas horribles que pasan en el mundo. Y encima, avergonzado por sentirse mal por su pequeño problema en primer lugar. Entonces, ¿pensaste positivo? ¿O simplemente trataste de suprimir tu pensamiento negativo? Porque son dos cosas completamente distintas, ¿eh? Está el segundo mini Buda. Este es un mini Buda particularmente peligroso porque este mini Buda cree en la ley de atracción. Para los que no lo sepan, la ley de atracción es una creencia que se basa en que creamos nuestra realidad, o sea, todo lo que se manifiesta en nuestra realidad, las situaciones las atraemos de alguna manera con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces, este mini Buda viene y te dice: no, no pienses así, no pienses tan negativo, no pienses en esas cosas horribles que te pueden llegar a pasar, porque cuando vos pensás atraés la realidad, cuando vos pensás creás la realidad. Si pensás en todas estas cosas horribles, vas a atraer todas estas cosas horribles, así que mejor pensá positivo, ¿no? Entonces uno dice: muchas gracias, Mini Buda, por iluminarme, y deja de quejarse y pone una sonrisa en la cara, y el Mini Buda se va de nuevo creyendo que hizo un gran bien al universo. Pero uno se queda onda:
no estoy pensando en eso, no estoy pensando en eso, no quiero atraer cosas más horribles en mi vida, así que estoy pensando en unicornios. Estoy pensando en unicornios, los unicornios son tan lindos, son hermosos los unicornios. No pienso en el cáncer, no pienso en mis problemas, no pienso en mis problemas para nada, no pienso en mis problemas para nada. De nuevo, no funciona. No funciona. Pensar positivo, suprimir lo negativo, no es lo mismo. Y puede llegar a pasar algo bastante molesto y bastante peligroso en esto, porque una persona puede llegar a estar tan asustada de pensar negativo, porque lo negativo atrae lo negativo y uno no quiere atraer todas las cosas que piensa, que puede llegar realmente a creer que está pensando positivo, realmente a creer que está pensando en unicornios cuando en la parte de atrás de su cabeza todos esos pensamientos y sentimientos siguen estando disociados, en un lugar donde no podemos acceder a ellos ni dejar que el proceso y las emociones fluyan naturalmente. Y si la ley de atracción existiera, esos pensamientos siguen estando y siguen atrayendo. Así que no sirve. Sobre todo si creen en la ley de atracción, no hagan eso. Porque no funciona así, es muy peligroso. Pueden estar pensando en unicornios y atrayendo accidentes de avión, porque no saben que están pensando acá atrás en accidentes de avión. Y después viene este mini Buda que también es tan molesto, el mini Buda altruista, que te dice, mira, vos tenés que ser fuerte. Yo te lo digo de corazón, mira, yo sé que es difícil esto que estás pasando, pero tenés que ser fuerte, tenés que ponerle pila a la vida, tenés que estar feliz y con una sonrisa. No importa que recién te hayan arrancado la mitad del cuerpo, vos tenés que ser feliz. Pensá en tu familia, pensá en tus amigos. Si te ven bajoneados, se van a bajonear. No hay que bajonearse, no hay que bajonearse nunca. Mira a esta persona, le pasó algo parecido a vos o peor que a vos, y mira qué fuerte que es, mira qué sonrisa tiene. Muchas gracias, mini Buda, por iluminarme de nuevo. Andate, andate, ya se va el mini Buda, feliz de haber hecho un bien al universo. Y vos te quedás sintiéndote completamente culpable por sentirte como te sentís y por hacer sentir mal a las personas alrededor tuyo y con miedo de que la gente se entere de cómo te sentís y de vos mismo enterarte de cómo te sentís. Así que sos fuerte y estás estoico ante la tormenta y nada te puede tirar abajo y siempre estás sonriendo cuando tenés ganas de llorar y solamente esperás que se vayan todos a dormir para poder llorar un rato sola en la oscuridad. Sí, estas cosas pasan. Me pasaron. Conocí a todos los mini Budas. Fui alguno de los mini Budas cuando no entendía muy bien cómo funcionaban todas estas cosas. Pasan, pero hay que estar prevenido y advertido sobre las contraindicaciones de ese supuesto pensamiento positivo. Uno puede pensar positivo sintiéndose mal, aunque en realidad si te está pasando algo malo y te sentís mal, me parece que estás sintiendo bien. Imagínense una persona que le dicen, no sé, te vas a morir en 6 meses, así que anda preparándote. Y la persona reacciona, oh, qué bueno, qué buena onda, ¿vamos a comer algo? Yo me preocuparía por esa persona me parece que está sintiendo mal o negando lo que está sucediendo o que es masoquista o tiene algún problema. Una reacción más sana y más normal sería una reacción emocional negativa. Así que, si se sienten negativos ante situaciones negativas, piensen que es algo positivo, es un signo de salud mental. Y en los momentos que se sientan terriblemente mal, piensen que no hay nada de malo con sentirse así y que no es para siempre. La emoción va a fluir y en algún momento nos vamos a sentir mejor porque naturalmente nos vamos sintiendo mejor. Después de estar un rato acostados y llorando y bajoneados, empezamos a sentir otra cosa. Suele ser hambre y nos levantamos, vamos a comer algo, la comida está rica, ya nos estamos concentrando en otra cosa de la vida y así vamos y venimos. Está bien, somos personas. Está bien.
No tiene nada de malo sentirse de ninguna manera. Todos los sentimientos están ahí por algo y hay que respetarlos hasta el final. Lo que sí yo hice alguna vez, a mí me sirvió personalmente, cada uno tiene su forma de vivir y de sentir. Pero en momentos muy heavy, a veces me servía tener un diario de gratitud. Eso es anotar en algún momento del día cosas que agradecía que hubieran pasado. Cosas tipo, no sé, qué groso, que gracias por haber tomado mate con esta persona, o haber comido esta torta que estaba buenísima, o que mi gato ronronea y es hermoso, o lo que sea. Pero tienen que ser cosas que uno agradezca de verdad. Porque ahí otra vez se meten los mini budas. A veces si uno hace lo que algunos mini budas dicen que haga, por ejemplo, escribir: yo agradezco mi enfermedad y mi problema y mi situación X que sea, porque me está ayudando tanto a crecer, la verdad es que le agradezco mucho. Y uno no la agradece, en realidad está bastante enojado con eso. Si eso no es lo que uno realmente cree, cuando lo escriba, todo su inconsciente va a estar onda: ¿vos te crees que soy tonto, mijo? Así que no lo hagan. Es imposible mentirse a uno mismo. No lo intenten. Puede funcionar por un rato, pero después va a salir la posta a la luz. Por suerte. Por suerte, si no podríamos vivir engañados toda la vida. Así que, bueno, espero que les haya servido de algo este video. Medio extraño, pero necesitaba hacerlo. Y a todos los mini budas que estén viendo, les tengo un desafío, que si lo hacen bien, les doy la razón, ¿no? Ya que ustedes mini budas creen que controlamos todos nuestros pensamientos y controlamos todo lo que pasa por nuestra mente, y de ahí sale nuestro poder creador, ¿no? Muy bien, si controlamos todo lo que pensamos, en este momento ya, ahora ya, no piensen en elefantes. No, en elefantes rosa tampoco, no. En elefantes azules, no en elefantes con cuadritos, no en elefantes a rayas, no en elefantes hindúes, ni en elefantes africanos. ¡Basta de pensar en elefantes! ¡Basta de pensar en elefantes! Nah, posta. Sean mini budas o no, mucho amor les mando. Yo también fui mini buda en muchas ocasiones y todavía lo soy. Cuando no me doy cuenta, me imagino, bueno, se va aprendiendo en la vida. Y nada, espero que les haya resultado entretenido o educativo o lo que sea, y que tengan una buena vida.